Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Un versículo que espero que ya todos lo tengamos memorizado. Dice que Satanás no debe ganar ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Estamos en esta serie que llamamos Artimañas del enemigo. Y una forma para conocer los ataques, las artimañas del enemigo es su nombre, porque el nombre revela la identidad y el actuar. En este caso, la Biblia nos da diferentes nombres para referirse al diablo. El primero de ellos, tentador. También estuvimos hablando acerca de que Él es el acusador de los hermanos. También hablamos de que el enemigo es un destructor, destruye las relaciones familiares, las relaciones eclesiásticas, las relaciones con Dios. Por eso no debemos ignorar cuando somos atacados por un dardo del enemigo y no podemos caer en su trampa. La palabra de Dios nos capacita para poder hacer frente a cualquier ataque del enemigo y salir vencedores. También estuvimos compartiendo que Satanás es un devorador, devora las posesiones, devora la semilla, devora la cosecha. Y hace 15 días hablé acerca de otro calificativo que la Biblia le da: es un mentiroso y padre de mentiras. Y una de las mentiras preferidas del enemigo para mantener atadas a las personas es la mentira de la enfermedad. Y las mentiras que asocia cuando estamos cruzando por un estado de estos. Por ejemplo, el diablo dice cosas como: Dios no quiere sanarte, Dios no puede sanarte, Dios puso en ti esa enfermedad, así que vas a cargar con ella el resto de tu vida. Miente diciendo que Dios tiene preferidos a quien Él sana y que nosotros, cuando estamos enfermos, no somos uno de sus preferidos, por lo tanto no seremos sanos. Y otra gran mentira que incluso se ha camuflado dentro de la doctrina de la iglesia en algunos lugares es que las sanidades, los milagros ya no ocurren hoy, que esos milagros cesaron, que esas enfermedades que vienen sobre el cuerpo del ser humano no pueden ser sanadas por el Señor. Y en relación a esto estuvimos viendo porciones bíblicas donde evidentemente se muestra que esto es una mentira, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. De hecho, un nombre que Él se puso a sí mismo es Jehová Rafa, el sanador. No fue un nombre que alguien le colocó, no, Él mismo se presentó con ese nombre. Y la Biblia está repleta de episodios donde vemos el poder sanador de Dios a favor de las personas enfermas. Y una evidencia de que las sanidades siguen operando hoy en día somos nosotros. ¿A cuántos de ustedes el Señor ha sanado de la enfermedad? Tenemos muchos testimonios y con razón Jesús dijo que cosas mayores a las que Él hizo, por el Espíritu Santo haríamos nosotros, sus hijos. Entonces, después de considerar eso, alguien me hizo una pregunta: si Dios es sanador, ¿por qué no sano? Y eso le da precisamente el título a la enseñanza de esta mañana: ¿por qué mis oraciones no son contestadas? Y aunque estamos refiriéndonos a la sanidad, entendemos que todos aquí esperamos respuestas de Dios que traigan sanidad. En algunos casos sanidad física, en otros casos sanidad emocional, de dolores, de pérdidas, de lutos, de quebrantos del alma. En otros casos sanidad financiera, sanidad relacional, sanidad de relaciones en la familia, en los amigos, en los hermanos. Y hay ocasiones donde Dios
no permite la sanidad inmediata para que esto nos lleve a hacernos preguntas, como la que esa persona me hizo ese día. ¿Por qué no sano? Y está bien hacerse preguntas, porque Jesús las hizo. La Biblia habla de un hombre que tenía a su hijo enfermo y lo llevó a donde estaban los discípulos, quienes ya habían sido usados por Dios para sanar a otros enfermos. Sin embargo, su hijo no sanó. Y el hombre pudo haberse frustrado, el hombre pudo haberse sentido enojado, herido hacia Dios, pero él insistió, él volvió, seguramente preguntándose por qué otros sanaban y su hijo no. Y en esta oportunidad estaba al frente de Jesús, y efectivamente Jesús trajo sanidad sobre este muchacho, sobre el hijo de este hombre. Pero antes de traer sanidad, le hizo una pregunta. Y esa pregunta la encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 21. La pregunta fue: ¿hace cuánto tiempo que le sucede esto a su hijo? Y la respuesta del papá fue: desde niño. Y es bueno que cuando respuestas de Dios nos llegan a nuestra vida, cuando hemos estado orando por algo y la respuesta no llega, hagamos preguntas. Preguntémosle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo me debo alistar para cuando llegue tu respuesta? Porque algunas personas, mientras no son sanas y haciendo preguntas como la que Jesús hizo, ¿hace cuánto cargo con esta situación? ¿Se han dado cuenta que hubo un momento en sus vidas cuando se salieron de la voluntad de Dios? Y no hubieran podido reconocer esto si no se hubieran hecho preguntas. Otros han reconocido: abrí puertas espirituales en mi vida a los demonios, participando de prácticas esotéricas, ocultistas. Otros pudieron identificar que tenían que romper patrones de enfermedad de orden generacional que ha acompañado a sus familias. Y llegar a estas conclusiones no va a ser posible si primero no nos formulamos preguntas. Por eso el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Pero además de responderte, ¿qué dice? Te enseñaré cosas grandes, te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. ¿Por qué no sano? Porque Dios, además de sanarme, quiere también revelarme asuntos de mi corazón. Así que permítame hoy ir a la Biblia para responder a esta pregunta: ¿por qué mis oraciones no son contestadas? Y quiero ir a 4 personajes de la Biblia a quien en un momento dado su oración no fue contestada. El primero de ellos, Daniel, en el capítulo 10, versículos 12 al 13. Vino una voz del cielo que le dijo a Daniel lo siguiente: Daniel, no temas. Y eso es palabra del Señor en esta mañana para algunos aquí. Porque desde el primer día, ¿desde cuándo? Desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Escúcheme, desde el primer día Dios envió la respuesta. Daniel estaba pidiendo liberación. Daniel estaba pidiendo ser libertado de la cautividad. Daniel estaba en una búsqueda por una respuesta y Dios respondió. Pero, versículo 13, el príncipe del reino de Persia se me opuso. Y está hablando un ángel. Así que aquí se refiere a un demonio. Y se opuso durante 21 días. Al punto tal que fue necesario que uno de los duros del ejército de Dios, el arcángel Miguel, viniera para ayudarlo. Y entonces así pudo traer la respuesta de Dios a ese hombre.
Si nosotros le hubiéramos preguntado a Daniel en el día 15, en el día 18, ¿Dios te ha respondido? ¿Qué hubiera dicho Daniel? No, aún no. Y Daniel se encuentra aquí en el lugar donde muchas veces nosotros nos hemos encontrado, en un lugar donde nuestras oraciones no han sido contestadas. Y esto me da paso al primer punto. ¿Por qué mis oraciones no son contestadas? Porque descuidé mi vida de oración y guerra espiritual. ¿Se imagina por un instante si Daniel se hubiera cansado en el día 18? Si en el día 19 hubiera dicho, no más ayuno, no más oración, no más Dios, no más iglesia, la respuesta no hubiera llegado. Ahora, el ángel le explica a Daniel por qué duró 21 días. Espiritualmente, la oración de la iglesia, la guerra espiritual, acelera los tiempos de Dios y hace que los planes, artimañas y dardos del enemigo no prosperen. Así que, ¿por qué no he recibido la respuesta? Porque descuidé mi vida de oración y de guerra espiritual. Iglesia, nos vamos a levantar en el nombre de Jesucristo y vamos a hacerle una declaración vehemente al enemigo, proclamando lo que Dios ha dicho de nosotros, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y eso me da paso a otro nombre con el que se conoce al diablo en la Biblia, el opositor. De hecho, el vocablo Satán procede de una raíz hebrea que significa opositor. El apóstol Pablo dijo que se le había presentado oposición en un lugar para predicar la palabra. Cuando haya oposición, debemos entender que esa oposición procede del enemigo y entrar en un tiempo de oración y de guerra espiritual. El contexto de Daniel, la oposición del enemigo fue para impedir que una bendición, una promesa que Dios ya había enviado a Daniel no le llegara. ¿Usted se imagina que en el mundo espiritual hay promesas que Dios ya ha enviado, pero que están represadas porque hay un espíritu que se opone? Necesitamos orar en contra del espíritu de oposición para que la respuesta llegue. ¿Cuántos van a hacer guerra espiritual? Un opositor es alguien que estorba, que impide, que obstaculiza. Y en este caso de Daniel, el espíritu opositor actuó durante 3 semanas. No podemos bajar la guardia en nuestra lucha espiritual. La oración modelo de Jesús fue: no nos dejes caer en tentación. Y el tentador, ¿quién es? El diablo. Por eso, actívese en este combate espiritual. Su guerra no es contra su pastor, su guerra no es contra su esposa, su guerra no es contra su compañero de trabajo. No, la Biblia nos advierte que nuestra lucha espiritual es contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Dígale a la persona que está al lado: mi guerra no es contigo. Dígale: yo no voy a perder mi tiempo peleando contigo. Y la esposa, grábele al esposo eso. Entonces, ojo, porque Jesús dijo que cuando un espíritu sale, va buscando 7 espíritus peores. ¿Con qué propósito? Con el propósito de volver. Una de las rancheras favoritas del diablo, para los que les gustan las rancheras, es: y volver, volver. Eso sí se la saben, ¿no? A tus brazos otra vez, volveré hasta donde estés, no sé perder, no sé perder, quiero volver. Y yo quiero que usted vea al diablo diciéndole eso: quiero volver, volver, volver. Por eso no podemos descuidar la guerra espiritual. Entonces, más bien usted, cuando el enemigo le diga eso, usted le va a contestar con salsa diciendo: deja a ese diablo por allá y que nunca regrese. Claro. Vamos a detener la oposición del diablo, porque muchas
respuestas a nuestras oraciones están retenidas, están siendo libradas en batalla, esperando la oración y la guerra espiritual de la iglesia. Por eso no nos podemos dar el lujo de llegar a las 10:10 a nuestro servicio. Debemos llegar en punto. ¿Por qué? Porque esto es guerra espiritual. Alabanza y adoración, ¿qué es? Guerra espiritual. Nos une, nos permite conectarnos para impedir la oposición del diablo a nuestras vidas. Número 2, ¿por qué mis oraciones no han sido contestadas? Quiero hacer referencia al pueblo de Israel, específicamente a los habitantes de Nazaret. Porque la Biblia dice que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de sus habitantes. Mateo capítulo 13, versículo 15. Palabras de Jesús, declaración de Jesús. Dice: el corazón de este pueblo se ha engrosado, y aunque con los oídos oyen, pero pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, no oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se convierten, y acá está el punto, y entonces yo los sane. Él quiere sanarlos, pero el problema ¿dónde está? En el corazón del pueblo. Esta misma porción, cuando hace referencia a un corazón engrosado, en la Nueva Versión Internacional dice: se ha vuelto insensible. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: se ha endurecido. Por eso, punto número 2, ¿por qué no son respondidas mis oraciones? Porque endurecí mi corazón. Hay personas que llevan tiempo con un corazón endurecido. ¿Y qué ocurre? Que su corazón se torna insensible. Un corazón duro o insensible es un corazón que retiene enojo, que busca venganza, que hace daño, que desea el mal al otro, que no es agradecido, que no es compasivo, que no muestra misericordia por el dolor ajeno, que vive quejándose todo el tiempo como si la vida le debiera algo. Por ahí dicen de esta gente: va para el cielo y va llorando. Es un corazón que no logra ver que Dios le ha bendecido, y por eso, por la dureza y por su insensibilidad, se apartan de la fe y terminan llenos de incredulidad. No creen en Dios, no creen en sus promesas, no creen en su palabra, por lo tanto no obedecen sus mandatos. El pueblo tenía un corazón incrédulo porque su corazón se había engrosado. Mucho cuidado, porque cuando usted perciba, cuando el Espíritu Santo le muestre tu corazón se está endureciendo, usted tiene que impedir que ese proceso avance en su corazón. Y es allí cuando, con más decisión y con más intencionalidad, usted debe buscar a Dios, aunque no lo sienta, aunque no tenga ganas. Ese es el secreto de la oración: orar con ganas y sin ganas. Y mucho cuidado, porque esta generación, la generación del último tiempo, la generación de los últimos días, es una generación insensible. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cada vez vemos que la generación de aquellos que no tienen temor de Dios son cada vez personas que caminan con su corazón duro, con su corazón incrédulo, ingrato e insensible. Y la Biblia advierte acerca de esto. Segunda de Timoteo 3, versículos del 1 al 5, en la Nueva Versión Internacional dice así: tengan en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, de avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores,
libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, o sea, esos vienen a la iglesia, pero su conducta desmentirá el poder de su devoción. Y tremenda el consejo de Pablo con esa gente: ni te metas. ¿Por qué? Por la influencia espiritual, por la contaminación espiritual. Puede que los padres hayan hecho un buen trabajo con sus hijos, pero si ellos no guardan su corazón, la influencia a su alrededor comenzará a endurecer y a insensibilizar su corazón, no solamente hacia Dios, sino también hacia las personas que lo rodean. Por ejemplo, vimos en la obra de teatro la parábola del buen samaritano, ¿la recuerdan? Que un hombre fue herido por malhechores y vino el sacerdote, después un levita, los dos encargados del bienestar de las personas, y miraron y pasaron de largo, indiferentes, insensibles. Y por eso es que en ocasiones Dios usa el tiempo de la espera, el tiempo donde las oraciones no son contestadas, para provocar que nuestro corazón, en vez de seguir endureciéndose, se sensibilice y se acerque de nuevo al Señor. El tratamiento que Dios le da a los corazones endurecidos es el mismo tratamiento que se le da a una prenda percudida. Debe ser dejada en remojo para que la mugre afloje. Y algunos no ven la respuesta a sus oraciones porque están en el remojo de Dios. Dígale al que está al lado: puede que estemos en el remojo de Dios. ¿Y cuándo saldremos de allí? Hasta que la mugre ablanda, hasta que la dureza del corazón sea quebrantada. Y algunas personas dicen: no, pero yo soy compasivo, yo soy sensible, yo ayudo. ¿Pero a quiénes? Porque algunos se jactan de que ellos solamente ayudan a sus papás o ayudan a los que les caen bien. Pero ¿qué de sus enemigos? Jesús dijo lo siguiente, Lucas 6:32 al 35: si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario, porque hasta los pecadores hacen esto. Si tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Más bien, si ustedes les prestan algo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Más bien, versículo 35, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Y si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todo. Y es que Dios permite situaciones para sensibilizarnos frente al dolor del otro. Por ejemplo, solamente los que hemos tenido que despedir a la eternidad a nuestros padres entendemos cuando alguien cruza por allí. Yo les estuve compartiendo del dolor que me produjeron los cálculos. Gente que pasó por cálculos me miraba compasivo y me decía: yo lo entiendo. Porque tener un corazón sensible es tener un corazón empático con la situación del otro. Pero insisto, la Biblia advierte que esta generación es una generación que no le importa el sufrimiento del otro, que no le importa lo que el otro esté cruzando. Y en relación a esto, el corazón se va endureciendo y eso impide que las respuestas de Dios nos alcancen. Eso ocurrió en el pueblo. Debido a su corazón endurecido, Dios no los pudo sanar. Punto número 3. Quiero ir a Deuteronomio capítulo 3 y aquí quiero hablar acerca de un hombre que esperaba una respuesta de Dios. La tierra prometida.
Y me refiero a Moisés, a quien Dios le dijo, no entrarás. Un hombre que cruzó 40 años al frente de un pueblo en el desierto y quien no recibió la respuesta. Dice así Deuteronomio capítulo 3, versículo 25. Pase yo, oración de Moisés, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables de este asunto más. Sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Más bien, manda a Josué, anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Tremendo. No fue Moisés el que tomó posesión de la tierra, sino que fue Josué, su discípulo. Y esto me lleva a considerar que hubo un episodio por lo cual la Biblia dice que Moisés fue privado de esa tierra prometida. Y el episodio lo encontramos precisamente en el libro de Números, capítulo 20, versículo 8, donde el Señor le dijo a Moisés, habla a la roca y ésta sacará agua. Pero ¿qué hizo Moisés? ¿Lo recuerdan? La golpeó, no solamente una vez, sino 2 veces. Ahora, ¿por qué creo que Moisés golpeó la roca? Bueno, porque eso había ocurrido un tiempo antes. Al comienzo del desierto, en Éxodo 17:6, el Señor le dijo a Moisés, en un episodio anterior, golpeará la roca y saldrán aguas para que beba el pueblo. Podemos pensar que Moisés se acostumbró a hacer las cosas como lo venía haciendo. En un episodio en Éxodo el Señor le dijo, golpea la roca, pero el número le dijo, háblale a la roca. Y algunos de los creyentes nos acostumbramos al ministerio, nos acostumbramos a hacer las cosas como lo venimos haciendo y no tenemos sensibilidad, comunión con Dios para escuchar qué quiere para este tiempo. ¿Me están comprendiendo? El pueblo tenía sed y Dios usó una roca para que la roca les diera de beber. Ahora, cuando miramos el Nuevo Testamento, Pablo se refiere a la roca y dice que esa roca, ¿quién es? Cristo. Y lo que ocurre es lo siguiente: al comienzo del desierto, la roca fue golpeada, así como Cristo fue golpeado en la cruz del Calvario, para que nos dé sanidad, para que supla nuestra sed. Pero después de que Él fue golpeado, ya no necesitamos esfuerzo humano para seguir golpeando. Necesitamos solamente hablarle a la roca, orar a la roca, declarar a la roca, porque la obra ya ha sido hecha. Moisés golpeó la roca con su vara, que tipifica la ley. Y Jesús fue hecho maldición en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos sanidad. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que muchos comienzan haciendo las cosas a la manera de Dios, pero después de un tiempo terminan haciendo las cosas a su propia manera. Así que está ocurriendo lo que Pablo le dijo a los de Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora han acabado por la carne. Y eso me lleva a mi punto número 3. No caminar en el Espíritu, sino en la carne. Dejar de hacer las cosas a la manera de Dios y comenzar a actuar a mi modo. Así que, ¿qué pasó contigo? Que antes hacía las cosas con el corazón. Antes buscaba la dirección de Dios. ¿Qué debo hacer, Señor? Golpeo la roca, abro la roca. Pero luego, con el paso del tiempo, te
acostumbraste. Y lo digo yo como pastor, como ministro de muchos años. Uno se puede acostumbrar a dar un mensaje. Uno se puede acostumbrar a predicar sin preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Entiendo que eso mismo le pasarán a los músicos de la alabanza y la adoración. Pueden tocar, pero su corazón puede estar lejos de Dios. Pueden tocar la que se saben, pero tal vez no la canción que Dios quiere escuchar en los lugares celestiales. Y eso nos convierte en personas profesionalistas del ministerio, pero no en adoradores. Yo puedo ser entonces una persona que solamente toca emociones, o más bien una persona que trae la palabra de Dios para el pueblo. ¿De qué depende? De que yo viva en comunión con Dios y no pierda esa intención de caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque algunos comienzan bien, comienzan haciendo las cosas en el Espíritu, pero después de un tiempo se cansan. Después de un tiempo se aburren. Después de un tiempo ya no necesito orar a Dios, ya no necesito buscar el consejo de Dios. Y el resultado precisamente es ese, que hay promesas y respuestas que no llegan a su vida. Las verán de lejos, pero no serán introducidas en ellas. ¿Y cuál es el propósito? Que nos arrepintamos en esta mañana, que escuchemos la voz del Espíritu Santo y que entendamos que puede que hay asuntos dentro de mí que aún no han sanado, porque Dios quiere que yo me haga preguntas. ¿Seré yo como Moisés? Con razón dice la Biblia en 1 Corintios 11, 29 al 30, que hay muchos enfermos y débiles en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque no disciernen lo que pasó en la cruz. Eso le pasó a Moisés. Él pensó que esa roca, golpeándola, intentando con su esfuerzo humano que diera agua, iba a provocarlo, y no es su habilidad humana, no es su carisma humano, no son sus recursos humanos, es el poder de Dios actuando a través suyo. Tenemos que estar sintonizados con el cielo para cuando Dios nos diga golpea la roca, y para cuando Dios nos diga hablen a la roca. Asa fue un buen rey de Israel. Creo que es segunda de Crónicas 16, versículo 12. Dentro de los buenos reyes de Israel está Asa. Empezó bien, derribó los altares, hizo que el pueblo volviera a Dios, pero terminó mal. ¿Sabe por qué? Porque enfermó. Dice la Biblia que gravemente enfermó de los pies, y en su enfermedad, en vez de buscar a Dios, ¿a quién buscó? A los médicos. Ahora, ¿está mal buscar a los médicos? No. El problema es quitar mi confianza en Dios y poner mi confianza en los instrumentos que Él puede usar. A algunos les pasa peor. Algunos en medio de su enfermedad buscan a brujos, a esotéricos, a embaucadores, a los que preparan bebedizos, y se olvidan de que el Señor es la roca de nuestra salvación. Empezaron bien, pero terminaron mal. Por eso, enderezca su camino. Yo recuerdo que llevaba como 10 años yo de caminar con el Señor. Ya estaba trabajando en la iglesia, y 3 hermanos de la iglesia vinieron a buscarme a mi oficina para que creáramos una empresa. Yo no tenía dinero disponible para ser socio de la empresa, pero ellos me daban el mismo porcentaje de participación en la empresa porque confiaban en mi integridad para manejar las finanzas. Así que ellos colocaron el dinero, otro tenía la experiencia, el otro tenía los clientes. Y era una empresa para colocar pisos de madera en diferentes casas. Incluso tuvimos un local aquí en Unicentro muchos años atrás. Y pues la empresa la llamamos Inversiones Su Reino y Compañía Limitada, o sea, como para garantizar
que fuera de Dios. Y comenzamos bien. Orábamos, nos reuníamos a orar. Había el deseo de que el Señor nos prosperara, de que pudiéramos bendecir la iglesia, bendecir el ministerio. Comenzaron a salir proyectos, pero ya por allá con el quinto, sexto proyecto comenzaron a haber disputas por el dinero. Con razón la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y se sacrificaron amistades, se sacrificaron relaciones. Y ese es un ejemplo de cómo empezamos bien, pero terminamos mal. De hecho, eso nunca prosperó y ahora entiendo que era una tierra prometida que no era para mí. Que ese Canaán yo no lo iba a entrar y a poseer porque Dios tenía otro llamamiento para mi vida. Y muchas veces Dios usa los no a muchas de nuestras oraciones para ubicarnos y posicionarnos en el lugar que Él quiere bendecirnos. Y punto número 4. ¿Por qué no veo respuesta a mis oraciones? Porque no estoy viviendo diariamente en el perdón. El perdón es columna vertebral de la fe cristiana. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, el Señor le dice a los maridos, a los esposos: maridos, vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para que qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El estorbo a nuestras oraciones está condicionada a nuestras relaciones. Para Dios, las relaciones son importantes. Por ejemplo, la Biblia dice que antes de yo traer una ofrenda al altar, tengo que arreglar cualquier situación que mi hermano tenga en contra de mí. Eso dice la Biblia. También dice el Señor que si no perdonamos a nuestro hermano de todo corazón, Dios tampoco perdonará nuestros pecados. Y muchas personas esperan ser sanados, esperan tener una respuesta a sus oraciones, pero tienen dentro de ellos un espíritu no perdonador que abre la puerta a los demonios, por lo tanto a la oposición del diablo. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. O sea, el problema no es la ira. ¿Cuál es el problema? La amargura. Porque el enojo por sí solo no le da lugar al diablo, pero el no perdonar sí lo hace. Por eso dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Y hay muchas personas esperando una respuesta, pero dándole lugar al diablo. Y el diablo es un opositor. Perdone, sane las relaciones. Ahora, no solamente es eso, esto se aplica de esposos a esposas, también de hijos a padres. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A algunos no les va bien porque no honran a sus padres. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Usted tiene que reparar relaciones que han estado afectadas. Usted tiene que restaurar esas relaciones y vivir bajo los mandatos y los principios del Señor. Y eso hará que respuestas que están detenidas puedan venir sobre su vida. Una persona que no honra a sus padres es una persona que no está posicionada en el lugar donde se reciben las respuestas de Dios, es decir, el lugar de la obediencia. Otra parábola que los del teatro trajeron, la parábola de los dos deudores. Bueno, no fue traída, pero es otra parábola que Jesús citó, acerca de un hombre que no quiso perdonar la deuda a su hermano. Terminó ¿dónde? En un calabozo, siendo azotado,
retenido, privado de su libertad, y una persona encarcelada espiritualmente no puede recibir las respuestas de Dios en medio de lo que está viviendo. La Biblia relaciona la amargura o la falta de perdón con enfermedad. Proverbios 17:22, lo leo en la Nueva Versión Internacional. El corazón alegre es un buen remedio, pero el ánimo decaído seca los huesos. Cuando los huesos se secan, muchas veces se habla acerca de osteoporosis, resultado de tener algo en el corazón: heridas, amargura, enojo, resentimiento. Nosotros urgentemente le decimos: Señor, perdóname, pero se nos olvida que este beneficio está determinado cuando yo perdono a otros. 4 razones que en esta mañana he compartido acerca de por qué muchas oraciones no son contestadas. Número 1, porque descuidé mi vida de oración y de guerra espiritual. Número 2, porque endurecí mi corazón. Número 3, porque comenzando bien terminé mal. Y número 4, por no vivir diariamente en el perdón. Nos ponemos en pie. Y allí quiero que con sus ojos cerrados físicos, usted pueda abrir los ojos de su corazón. Y le pido al Espíritu Santo que comience a traer revelación a cada uno de ustedes, a mi vida misma. La palabra ha sido predicada, la palabra ha sido anunciada. Ahora es el momento donde el Espíritu Santo comienza a encarnarla en el corazón de cada uno de los oyentes. Espíritu Santo, revélame cuál es el estado de mi corazón. Espíritu de Dios, muéstrame en esta mañana en qué lugar yo estoy posicionado. Y yo quiero que comience reconociendo delante del Señor que usted ha estado esperando respuestas que no han llegado a su vida, y que esta sea la oportunidad para hacerse preguntas. Señor, muéstrame por qué aún no sano. Señor, muéstrame por qué aún mi familia no es restaurada. Muéstrame por qué aún no llega esa promesa, por qué aún no llega esa tierra prometida. Muéstrame, Señor. Y el Espíritu Santo va a comenzar a revelar a cada corazón lo que puede estar pasando. Yo voy a pasar por cada uno de los puntos, llevándolo, guiándolo a usted en oración. Y yo quiero que usted entre en este tiempo de oración, de ministración, creyendo que la oración eficaz del justo puede mucho. Y primero que todo, Señor, hoy te pedimos perdón por abandonar nuestra vida de oración y de guerra espiritual, que le abre paso al enemigo. Señor, a través de la oración, tu palabra dice que si oramos atando algo aquí en la tierra, será atado en los lugares celestiales. Pero el hecho de yo no estar haciéndolo aquí está permitiendo que haya una oposición en el mundo espiritual. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos arrepentimos de esa pereza espiritual, de esa pesadez, de esa tibieza espiritual. En el nombre de Jesús, y me levanto en mi vida de oración, en mi vida de guerra espiritual. Y yo quiero que usted allí declare en el nombre de Jesús que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Proclame que el Señor nos ha hecho más que victoriosos, y tome posesión de las promesas que Dios le ha entregado. Quebrante el poder del enemigo, tome autoridad y diga: en el nombre de Jesús, yo le ordeno a todo espíritu opositor que huya de mi vida, que salga, que deje de estorbar las bendiciones que Dios le ha enviado sobre mi casa, sobre mis finanzas,
sobre mi salud. En el nombre de Jesús yo me preparo para el día 21. Yo me preparo para el día en que la respuesta me alcanza. Y en el nombre de Jesús quebrantamos, resistimos toda oposición del diablo, todo principado, cualquiera que sea su nombre, le ordenamos que sea atado, encadenado y echado fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda oposición diabólica es quebrantada ahora mismo. Opositor, te reprendo, te ato, te encadeno. Atamos al hombre fuerte, le quitamos poder y le quitamos autoridad y declaramos cielos abiertos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús atamos el espíritu que se opone a la sanidad, atamos el espíritu que se opone a la prosperidad, atamos el espíritu que se opone a la provisión, a la restauración, al avance, a la multiplicación, al ensanchamiento ministerial, empresarial, en el nombre de Jesús, porque mis armas no son carnales, sino poderosas en Cristo. Hoy declaro, Señor, que yo camino bajo los principios de la palabra de Dios y creo en el poder de la oración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora quiero que se acerque al Señor y le diga: Señor, perdóname, mi corazón se ha endurecido, perdóname, mi corazón se ha engrosado, perdóname, mi corazón se ha vuelto insensible. Ya no lloro cuando tu palabra me es impartida, ya no lloro cuando tu presencia me toca, ya no soy sensible a tu voz. Mi corazón se ha minado de resentimiento, de insensibilidad, de inmisericordia. Perdóname, perdóname por la influencia de este mundo que le he permitido corromper mi corazón. Acérquese al Señor y dígale: perdóname porque me he vuelto incrédulo, porque muchas veces estoy de cuerpo presente, pero mi corazón está lejos de allí. Y tú lo sabes. Y por eso te pido: ven a mi rescate. Ven a mi rescate, abrázame y vuelve a acercar mi corazón al fuego de tu Espíritu, Señor, para que yo vuelva, Señor, a sensibilizarme a tu voz. Dígale al Señor: perdóname porque comencé bien, pero estoy caminando mal. Perdóname, Señor, porque me acostumbré a hacer las cosas a mi manera, con mis recursos, con mi habilidad, con mi talento, sin reconocer que te necesito a ti, que separado de ti nada puedo hacer. Y por eso vengo ante ti, Señor, y te doy gracias por la cruz, porque Jesús en la cruz fue golpeado, se hizo maldición para que yo fuese sano, para que yo fuese perdonado, para que yo fuese restaurado. Y en el nombre de Jesús, Dios, te pido que me ayudes a discernir lo que pasó en esa cruz y a caminar y a vivir permanentemente en la revelación de la cruz, en la revelación de esa roca que me da agua cuando tengo sed. En el nombre de Jesús, Él ya fue golpeado, Él ya fue vituperado, Él ya fue castigado, tomando mi lugar. Ahora yo solamente hablo la palabra, declaro la palabra, confieso la palabra y vengo a esa roca para que sacie la sed de mi corazón. Y también dígale: Señor, capacítame para perdonar y no dejar que mi corazón se llene de resentimiento, de amargura y de rencor, porque esto hace que mi cuerpo somatice el dolor, que la amargura me coloque bajo el yugo de la enfermedad, bajo la cárcel de la enfermedad. Hoy en el nombre de Jesús declaramos libertad para perdonar. Yo quiero que usted reciba por la fe el perdón de Dios para sus pecados, en el nombre de Jesús. Solamente el que tiene sed, dice la Biblia, venga a mí, beba. Venga a mí, beba. Solamente el que tiene hambre, solamente el que tiene una intención genuina de una búsqueda verdadera y apasionada por el Señor, comience a beber de ese río de perdón, de ese río de sanidad, de ese río de libertad. Y cualquiera que sea la situación, perdone a su adversario,
Perdone al que le debe, perdone al que le ha robado, perdone al que le ha quitado. No seamos espectadores allí solamente. No. Permitamos que Dios trabaje en nuestro corazón. Permitamos que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro interior. Y suelte ese peso que lo ha agobiado durante años, cargando con el dolor que alguien le causó. Suéltelo. Hay libertad cuando perdonamos. Y salga de esa cárcel en esta mañana para que usted pueda experimentar la vida abundante que el Señor nos ha entregado. Allí donde usted está, adore a su Rey y adore a su Señor en esta mañana.